arranquemos como siempre. ¿Tienen alguna duda de lo que sea? La podemos evacuar ahora en unos minutitos, si tienen algo de los cuestionarios o de lo que sea que tengan alguna duda. Tenemos entonces confirmada la fecha del parcial y no les subí el modelo, ahora lo tengo anotado acá y no se lo subí, ya voy a intentar no olvidarme hoy de subírselos. A la autogestión se los voy a subir. Tenemos el parcial entonces el 4 de octubre. Confirmada esa fecha. Pero ¿sí? No, como me habían dicho que iban a elegir entre el 27 y el 4, ¿es el 27? Ah, perdón, entonces era el otro curso, que iban a elegir entre la última de septiembre y la primera de octubre. Ustedes no, bueno, mejor, mucho mejor. ¿Estamos todos de acuerdo entonces en el 27? Bien, perfecto. Perfecto. Sí, sí, no, era porque en otro curso estaban entre la última de septiembre y la primera semana de octubre, y entonces se decidió el 1 de octubre. Bien, ustedes el 27. Perfecto, mucho mejor entonces, va a ser en la misma semana. 30, claro, bien. Bueno, bárbaro entonces. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo? Nosotros hoy vamos a terminar con el enlace. La clase que viene, que es 16 creo, ya vamos a terminar con fuerzas intermoleculares, que es el último tema que entra en el parcial, y vamos a comenzar a avanzar con los otros temas, bueno, porque tenemos que avanzar con los otros temas, no podemos parar, pero bueno, pero digamos, hasta la mitad de la clase que viene es todo lo que entra en el parcial. Es decir, terminamos con enlace químico, vemos fuerzas intermoleculares, que es un tema bastante corto, y ahí cierra para el parcial. Después nosotros vamos a empezar paralelamente con gases, con líquidos, con sólidos, pero eso va a entrar en el segundo parcial. Bueno, si no hay dudas, comparto la pantalla y arrancamos entonces. Acá estamos. Bueno. Recuerdan que habíamos visto cómo determinar la geometría electrónica y molecular, haciendo la salvedad que la geometría electrónica es la disposición de los electrones alrededor del átomo central, y la geometría molecular se refiere a la disposición de los átomos alrededor del átomo central. Habíamos visto cómo podíamos inferir esa geometría electrónica y molecular a través de un modelo. Un modelo, en realidad es un modelo teórico, ¿sí? Un modelo postulado por los científicos, tratando de explicar en realidad lo que es la geometría molecular de los compuestos, evidenciada experimentalmente por distintas técnicas experimentales. Este modelo al que vamos a hacer referencia nosotros, en el que nos basamos nosotros, es un modelo de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. ¿Qué tiene en cuenta este modelo? Bueno, lo que tiene en cuenta es que estos electrones de la capa de valencia, estas zonas de densidad electrónica a las que se refiere el modelo, se repelen en esa capa de valencia y traten de acomodarse de manera que estén lo más lejos posible. Y eso determina la geometría molecular. Habíamos visto que había dos grandes grupos en este modelo. En uno, que se refería a cuando no tenemos pares libres en el átomo, alrededor del átomo central. Y el otro modelo
se refiere a cuando sí, perdón, no el otro modelo, sino la otra división del modelo, se refiere a cuando sí tenemos pares libres en el átomo central. Hago un paréntesis. ¿Me ven la cara completa o me ven cortada a la mitad? No sé bien, profe. ¿Me ven bien? ¿Me ven centrada Sí, se en ve el bien. cuadradito? Porque yo me veo la mitad de la cara. Y es lo que me pasó la otra vez, después lo pude solucionar y ahora sigo viéndome yo la mitad cortada. Entonces me trato de correr y capaz que cuando me corro, ustedes me ven desenfocada. Bueno, no importa, entonces me quedo normal nomás si ustedes me ven bien. Bueno, entonces, tenemos este modelo que tenía dos grandes subdivisiones. Una cuando no teníamos pares libres alrededor del átomo central y otra cuando sí los teníamos. Bueno, todo esto ya lo hemos ido viendo. Entonces vemos que cuando no teníamos pares libres, acuérdense que habíamos tabulado como una geometría molecular siempre lineal, cuando había dos pares libres. Estos pares libres ya se han formado por un enlace, considerando ese enlace simple, doble o triple, un enlace. Esa es la zona de densidad electrónica. En este caso que no tenemos pares libres. Entonces la geometría era lineal. Estamos en presencia del cloruro de berilio. Estamos haciendo un repaso, esto ya lo vimos en la clase pasada. Por ejemplo, un ejemplo es el cloruro de berilio. Después, cuando tenemos tres zonas de densidad electrónica, tres regiones y no tenemos pares libres, la geometría siempre en este caso, cualquiera sean los átomos involucrados, pero siempre en este caso la geometría es triangular plana, tanto electrónica como molecular, como es el ejemplo del trifluoruro de boro. O podrían ser compuestos. Y esto préstenle atención. ¿Por qué les digo préstenle atención? Porque no hay infinitas posibilidades, digamos. Si ustedes están en presencia de un compuesto que tiene como átomo central elementos del grupo 3, elementos del grupo del boro, de todo el grupo del boro, y tienen como átomos periféricos, digamos, todos los elementos que están en el grupo del flúor, ya sea flúor, cloro, bromo, yodo, van a tener esta geometría. Para que les sea más fácil, ¿sí? Siempre tienen que tener en cuenta que uniones de átomos de los mismos grupos van a tener las mismas geometrías, siempre y cuando sean compuestos que tengan enlaces covalentes, ¿no? Recuerden también que esta geometría molecular se da cuando en la molécula hay enlaces covalentes. Si el enlace es iónico, no hablamos de geometría molecular, porque los compuestos iónicos no son moleculares. Esto es muy, muy importante que lo tengan en cuenta para que no vayan a pisar el palito, por decirlo mal y pronto, en alguna pregunta capciosa, ¿no? Si el enlace es iónico, esto no va. Su ejercicio queda en estructura de Lewis y nada más. No se avanza con geometría molecular y con nada más de la molécula porque los compuestos iónicos no presentan moléculas, sino que son redes de iones. Bien. Luego, cuando tenemos cuatro zonas de densidad electrónica, no hay pares libres siempre. La distribución de los electrones y la geometría molecular es tetraédrica. Tenemos que estas zonas se dirigen hacia los vértices de un tetraedro en el espacio, como es el ejemplo del metano, es decir, el carbono con 4 hidrógenos. También podría ser el silicio, el germanio, el estanio con 4 hidrógenos. Todos los del grupo. Estas 5 zonas no las vamos a ver, así que esto de 5 y de 6, todo lo que ven acá anótenlo bien para no estudiar de más y confundirse. ¿Sí? No tengo problema que estudien de más, lo que sí tengo problema es que si estudian de más confundan lo que realmente me importa que sepan. Entonces, 5 y 6, ya tachenlo porque no va. Porque no va. Y ahora
lo que vamos a ver es qué pasa, que esto sí arranca la clase de hoy, es qué pasa cuando sí hay pares libres alrededor del átomo central. ¿Mm? Recuerden ustedes, teníamos, en el caso del metano, tenemos 4 zonas de densidad electrónica, por lo tanto, la disposición de los electrones es tetraédrica, el ángulo que forman esos enlaces va a ser de 109,5 grados. Es decir, el ángulo correspondiente a un tetraedro en el espacio. Ahora bien, ¿qué pasa cuando sigo teniendo 4 zonas de densidad electrónica, pero en vez de tener 4 átomos unidos, alrededor del átomo central tengo un par libre o 2 pares libres? ¿Qué pasa en esos casos? Esto ocurre en el caso del amoníaco, por ejemplo. El amoníaco es del grupo 5 y también ocurrirá para el fósforo, para el arsénico, para todos los del grupo 5 con el hidrógeno, donde tengo 3 electrones para compartir en la capa de valencia y tengo un par libre, un par de electrones libres en un orbital S. ¿Qué va a pasar en este caso? En este caso, sigue siendo la geometría electrónica, tetraédrica, es decir, las zonas de densidad electrónica, que ahora ese par libre es una zona de densidad electrónica, las zonas de densidad electrónica se dirigen hacia los vértices de un tetraedro, pero ese par libre, como es un par de electrones que está unido a un solo átomo y no a 2, entonces tiene más libertad, más libertad de ocupar más espacio, de estar más lejos del átomo de nitrógeno, porque justamente está solamente atraído por el átomo de nitrógeno, no está encerrado entre 2. Y por lo tanto tiene la libertad de ocupar más espacio. Esto que ocupa más espacio, ¿qué va a hacer? Va a hacer repeler más a los electrones de los enlaces, de manera que estos ángulos se achiquen un poco, haciendo que la geometría electrónica en el amoníaco siga siendo tetraédrica, porque la disposición de los electrones sigue siendo tetraédrico, pero la geometría molecular, que es la que está dada si nosotros solo miramos los átomos e invisibilizamos los electrones, la geometría molecular va a ser piramidal con base triangular. Es decir, se achican esos enlaces, ¿sí? Se achican esos enlaces y los átomos, si nosotros vemos solo los átomos, los vamos a ver, nos olvidamos de este par libre, los vamos a ver en una pirámide, cuya base es un triángulo. Por eso la geometría molecular, cuando tenemos 4 zonas, pero un par es libre, la geometría molecular decimos que es piramidal de base triangular. Piramidal de base triangular. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos 2 pares libres? Cuando tenemos 2 pares libres, obviamente va a haber mayor repulsión todavía porque tenemos 2 pares de electrones que están unidos a un solo átomo. Por lo tanto, se van a repeler, van a ocupar más espacio y van a achicar aún más el ángulo de enlace de los otros átomos unidos, que en este caso son 2. Lo van a achicar más, inclusive hasta 104 grados en el caso del agua. Y si vemos, aparte, si vemos en el agua, la geometría electrónica, es decir, la disposición de los electrones, sigue siendo tetraédrica. Porque esas zonas de densidad electrónica, ocupadas o por un enlace o por un par libre, siguen dirigiéndose, aunque algo distorsionado, hacia los vértices de un tetraedro. Pero los átomos, si ustedes ven los átomos e invisibilizan los electrones, los átomos que forman un ángulo en el espacio, un ángulo. Entonces se dice que la geometría molecular
en el caso del agua. Es decir, en el caso que tenemos 4 zonas de densidad electrónica y 2 pares libres, es una geometría angular. Así se llama. Ya lo vamos a ver en detalle. Más en detalle lo vamos a ver. Pero por ahora, lo que decimos es quiénes ocupan más espacio. Y los 2 pares libres ocupan más espacio que un par libre. Y obviamente tenemos la simetría en el caso de que no tenemos pares libres. Bien, y eso va a hacer justamente que se vayan achicando los ángulos de enlace, como dije. Bueno, esto es más o menos una misma explicación de lo que estuvimos viendo. Y volvemos entonces. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan? Cuando no teníamos, vamos a empezar con 3 zonas, porque con 2 zonas es siempre lineal y no hay otra cosa. Cuando tenemos 3 zonas, ahí es cuando ya tenemos las 2 opciones. Que tengamos pares libres, que no tengamos pares libres, dijimos que la geometría electrónica como molecular es la misma y es triangular plana, o que tengamos un par libre. Si tenemos un par libre, la geometría electrónica sigue siendo triangular plana, es decir, los electrones, las zonas de densidad electrónica, ya sea un enlace o un par libre, un enlace simple, doble o triple, es lo mismo, ¿no? O un par libre, fíjense, alrededor del azufre, en esta molécula que tenemos la estructura de Lewis, tenemos una zona de densidad electrónica, que es el par libre, otra zona que es un enlace doble, y otra zona que es un enlace simple. Ahí tenemos las 3 zonas. Siempre que hay 3 zonas, estas se van a dirigir hacia los vértices de un triángulo en el plano. Ahora bien, si vemos la geometría molecular, una de esas zonas es un par libre, ¿sí? Por lo tanto, lo que vemos en el espacio, si invisibilizamos los electrones, lo que vamos a ver son átomos formando un ángulo en el espacio. Átomos formando un ángulo en el espacio. Con lo cual, y siempre que tengamos 3 zonas, pero una sea un par libre, la geometría molecular es angular. Siempre que pase esto. Podría haber sido el azufre, podría haber sido el selenio, el telurio, es decir, todos los de su grupo, con oxígeno. Bien, entonces tenemos acá esta opción. Luego, vamos a ver qué pasa ahora, que es lo que estuvimos viendo recién. Cuando tenemos 4 zonas de densidad electrónica, como ocurre en el caso del metano, y no tenemos pares libres, la geometría electrónica y molecular es tetraédrica. Siempre. Ya sea carbono con 4 hidrógenos, silicio con 4 hidrógenos, germanio con 4 hidrógenos. Siempre que tenemos 4 zonas y no tenemos pares libres, geometría electrónica y molecular es tetraédrica. Pero veamos qué pasa cuando sí tenemos pares libres. Y es lo que vimos en el caso del amoníaco. Cuando tenemos 4 pares libres, como en el, 4 zonas de densidad electrónica, como en el caso del amoníaco, y un par libre, la geometría va a ser siempre piramidal trigonal. Puede ser el nitrógeno con los 3 hidrógenos, o el fósforo, o el arsénico, o el antimonio. Todos los del grupo. Es decir, la geometría electrónica sigue siendo tetraédrica porque tenemos 4 zonas que van hacia los vértices de un tetraedro, pero la molecular es trigonal, es piramidal trigonal, perdón. Porque se achican estos ángulos de enlace y no invisibilizamos el par de electrones y vemos solo los átomos. ¿Qué pasa cuando tengo 4 zonas? Esto es lo que ocurría en el caso del agua, por ejemplo. Y tengo 2 pares libres, 4 zonas y 2 pares libres.
La geometría electrónica, es decir, la distribución de los electrones, sigue siendo tetraédrica, dirigidas hacia los vértices del tetraedro. Pero como dos de estas zonas están ocupadas por pares libres, los átomos nos van a quedar formando un ángulo en el espacio. Por eso la geometría molecular es angular, como pasa en el caso del agua. Vamos a verlo gráficamente al amoníaco, más gráficamente porque ya lo hemos estado viendo. Partimos de la estructura de Lewis. Siempre vamos a partir de la estructura de Lewis cuando queremos definir la geometría molecular. Es decir, la estructura de Lewis es nuestra base, siempre, es lo primero que tenemos que hacer. Y definir, primero la estructura de Lewis, segundo, definir cuántas zonas tenemos alrededor del átomo central. Vemos, repito, parezco loro repitiendo, pero bueno, para que trate de entrar, tenemos 4 zonas alrededor del átomo central, los 3 enlaces y el par libre. Esas 4 zonas van hacia los vértices de un tetraedro, por lo que la geometría electrónica es tetraédrica. Pero si yo ahora veo solo los átomos, ¿sí? No veo los pares libres, los átomos se disponen, como se achican los ángulos de enlace, se disponen en el espacio, se disponen espacialmente de una forma o en una geometría piramidal trigonal. Trigonal, ¿por qué? Porque es una pirámide que tiene una base, la base de esa pirámide es un triángulo. Por eso se llama piramidal trigonal. O piramidal con base triangular, es lo mismo. Bien. Ahora bien, una vez que determinamos la geometría molecular, otro concepto importante es saber por qué. Importante porque no solo porque se me ocurra que es importante, sino porque puede definir las propiedades de todos los compuestos. Considerar si esa molécula es polar o no polar. Puede definir, por ejemplo, por qué el agua es agua líquida a temperatura ambiente. Puede depender de que nosotros sepamos si la molécula es polar o es no polar. Y acá tenemos que hacer también 2 grandes divisiones. Uno, cuando la molécula es diatómica, es decir, cuando tenemos solo 2 átomos, y otra cuando la molécula tiene más de 2 átomos. Ahí cambia, para que nosotros podamos conocer o podamos inferir la polaridad. Cuando vamos a empezar primero con lo más fácil, que es cuando la molécula tiene solo 2 átomos, como es, por ejemplo, el fluoruro de hidrógeno, el cloruro de hidrógeno, o el mismo nitrógeno, que es una molécula diatómica, o el hidrógeno. Bien. Cuando solo tenemos 2 átomos, y tenemos átomos que son iguales, vamos a empezar por los átomos que son iguales, no hay diferencia de electronegatividad, acuérdense que el enlace era no polar. Y si el enlace es no polar, no hay una separación de polos en la molécula. Si no hay una separación de polos, una densidad de carga positiva y negativa, la molécula en sí va a ser el enlace polar y la molécula va a ser no polar. Como ocurre con el caso del nitrógeno, del oxígeno, del flúor. Y la molécula va a ser no polar. Cuando no hay un dipolo en la molécula, porque las diferencias de electronegatividades es 0 y porque son átomos iguales. Ahora, ¿qué pasa si la molécula está formada por 2 átomos, pero 2 átomos distintos? Cuando esos 2 átomos son distintos, hay una diferencia de electronegatividad, un átomo va a tirar más fuerte los electrones, quedándose con una mayor probabilidad de carga negativa alrededor de ese átomo. Es decir, quedándose con una región de mayor densidad electrónica, con una densidad de carga negativa. Es decir, hay una separación de carga. Un átomo, como dijimos, atrae más a los electrones que el otro, porque es más electronegativo, y por lo tanto va a tener sobre él la densidad de carga negativa, es decir, la parte negativa del dipolo. El que es menos electronegativo, es decir, que tiende a
a retener con menos fuerza los electrones, va a tener la densidad de carga positiva, la parte del dipolo positivo. Es decir, la molécula va a formar un dipolo. Cuando la molécula está formando un dipolo, esa molécula como un todo es una molécula polar, porque forma un dipolo, porque ella tiene un dipolo. Entonces, moléculas diatómicas es muy simple. Cuando el enlace es no polar, la molécula es no polar. Cuando el enlace es polar, la molécula es polar. Pero esto no vale para moléculas que tienen para más de 2 átomos. En el caso de moléculas... Profe, disculpe, Sí, sí, ¿puede sí. repetir qué significa que tenga polaridad positiva o negativa? No, la polaridad no es positiva o negativa. Es decir, la molécula, cuando la molécula es polar, es que tiene una densidad de carga negativa de un lado y positiva del otro. Es decir, que la molécula tiene un dipolo. ¿Qué es un dipolo? Es una separación de cargas. ¿Por qué ocurre esa separación de cargas? Porque el enlace es polar. ¿Por qué el enlace es polar? Porque hay una diferencia de electronegatividad entre los átomos. Entonces, uno de los átomos atrae más a los electrones y se queda con una densidad de carga negativa. Otro de los átomos atrae menos a los electrones y se queda con una densidad de carga positiva. Pero la molécula en sí es neutra. No es Claro. polar positiva o polar negativa. Cuando No, yo no, no, digo sí, que sí, sí, una, eso no. ¿está? Cuando yo digo que una molécula es polar, es porque tiene un extremo positivo y un extremo negativo. Es polar o dipolar, es lo mismo. Podés escuchar, podés leer que te digan que la molécula es dipolar o que es polar, lo mismo. Tiene 2 polos, ¿sí? Y por eso decimos que la molécula es polar o dipolar. Sí, Entonces la profe. molécula, ¿está? Bien. Sí, está. Gracias. Ahora, para determinar eso, si la molécula es polar o no, si la molécula es polar o no, es decir, si la molécula tiene un extremo positivo y un extremo negativo, para poder determinar eso, cuando la molécula tiene más de 2 átomos, no solo debo saber cómo es el enlace, sino que también necesito conocer la geometría molecular. ¿Sí? Por eso todo van a ver que va concadenado, ¿sí? Una cosa la necesito para la otra. Y finalmente, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo final? Poder predecir las propiedades macroscópicas de los compuestos. Estamos con esto micro todavía, pero la idea es poder predecir las propiedades macroscópicas de los compuestos y poder explicar ya fenómenos macroscópicos. Entonces, si el enlace es polar cuando tengo moléculas que tienen más de 2 átomos, si el enlace es polar, no me va a decir que la molécula sea siempre polar. La molécula puede ser polar o puede ser no polar. Y acá también tenemos 2 divisiones. Siempre nos apoyamos en si hay o no hay pares libres. Si hay pares libres alrededor del átomo central, la molécula va a ser polar. Siempre. Siempre. Si hay pares libres alrededor del átomo central, no pienso en otra cosa. Ya sé que la molécula es polar. Ahora, si no hay pares libres alrededor del átomo central y la molécula tiene enlaces polares, ¿sí? Puede que sea no polar como un todo. Porque ¿de qué depende eso? El momento dipolar resultante depende de la suma vectorial de los dipolos de los enlaces. Ya lo explicamos mejor. Pero, repito, si tenemos pares libres en una molécula, ya sé que es polar. Si no tengo pares libres y los enlaces son polares, como en el caso del metano, por ejemplo, no tengo pares libres y tengo enlaces polares. ¿Qué es la molécula como un todo? ¿Polar o no polar? Para saberlo, tengo que realizar la suma vectorial de esos momentos dipolares. Ahora lo vemos, no es tan complicado, pero
lo vemos. Para verlo, vamos a ir analizando algunas moléculas. Así lo van a entender mejor. Vamos a empezar por el agua. El agua, yo les dije, es una molécula, tiene 3 átomos. Los enlaces son polares, son covalentes polares. Y tiene pares libres. Si tiene pares libres, yo ya sé que la molécula es polar. O sea, va a tener un dipolo esa molécula. Va a tener una separación de carga, porque esos pares libres no se pueden anular. Va a tener una separación de carga. O sea, si tengo enlaces polares, y voy a tener un momento dipolar resultante, porque no se pueden anular esos enlaces. No se pueden anular esos pares libres. Entonces, siempre que tengo pares libres, enlaces polares y pares libres, la molécula es polar, siempre. Pero veamos qué pasa con el dióxido de carbono. Por ejemplo, fíjense en el dióxido de carbono. Primero, les pregunto, esa es la estructura de Lewis. Acéptenme que esa es la estructura de Lewis. Ahora, yo les pregunto, ¿cuántas zonas de densidad electrónica tengo alrededor del carbono? Que es el átomo central. A ver, es porque esto es fundamental para saber cuántas zonas de densidad electrónica tengo. 2, 3 o 4. Alrededor del carbono. Alrededor del carbono. ¿Cuántas 2. zonas de densidad? Siempre tengo que mirar el átomo central. ¿Sí? Y el átomo central es el carbono, es el átomo que está en menor cantidad. Único. Nosotros vamos a ver átomos únicos, ¿sí? En moléculas con átomos centrales únicos. Sí, ¿cuántas zonas tengo? A ver. ¿Cuántas? Hay 2. Hay 2. Porque una zona, ¿cómo se define una zona? Un par libre o un enlace. Ya sea simple, doble o triple, pero es un enlace. Hay 2 zonas. Y no tengo pares libres. No tengo pares libres. Pero los enlaces son polares. ¿Cómo será la molécula como un todo? ¿Cómo será la molécula como un todo? ¿Será polar o no polar? Fíjense, si yo grafico los dipolos de los enlaces, ¿sí? Como les había enseñado en la clase pasada, si yo grafico los dipolos de los enlaces, la punta de flecha va a ir a donde tengo la densidad de carga negativa, que es en el caso del oxígeno, que es más electronegativo. El otro extremo, con un aparente acá signito más, me indica donde tengo la densidad de carga positiva. Ahora fíjense que los enlaces me están dando 2 dipolos que son opuestos. Y a su vez son iguales, porque son los mismos átomos. Esos 2 dipolos opuestos e iguales, ¿sí? Graficados como vectores, ¿sí? Que esto lo deben haber visto en física, ¿no? Los vectores y la suma vectorial en física o en álgebra. Las sumas vectoriales. Tengo 2 vectores que son exactamente iguales, tienen la misma dirección, pero sentido opuesto. Con lo cual, si yo hago la suma vectorial, se anulan. Y si esos vectores que son los dipolos se anulan, el momento dipolar resultante va a ser 0. Porque el momento dipolar de una molécula se saca sumando, haciendo una suma vectorial de los vectores de los dipolos de los enlaces. Entonces, si yo hago esta suma vectorial, el dipolo resultante es 0. Por lo tanto, la molécula, que es lineal, porque es lineal, no tiene un momento dipolar, es decir, la molécula es no polar. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende cómo llegamos que la molécula es no polar, aunque tenga enlaces polares? Porque es muy importante cuando ustedes resuelven un parcial que diferencien. Es muy importante porque muchas veces no se diferencia. Vayan anotándolo. Cuando yo les digo, ¿cómo es el enlace? ¿Cuál es la polaridad del enlace? ¿Y cuál es la polaridad de la molécula? Son cosas distintas. El enlace puede ser, como en este caso, covalente polar. ¿Sí? Lo es, covalente polar. Pero la molécula es no polar. La molécula es no polar. Porque los dipolos de los enlaces se anulan. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta ahí?
Quiero saber si se entiende hasta ahí para poder avanzar. Profe, perdón, me perdí. Entonces, en el caso del agua es polar, mientras que en el caso del carbón lo mismo, por una cuestión de que tira para ambos lados, o es polar en los polos. En el caso del carbono, ¿qué? No te escuché. El caso de la molécula del dióxido de carbono es no polar, mientras que la del agua es polar. ¿Por qué? Ah, para que sea polar tiene que estar la carga en el centro. Para que sea polar, primero tiene que haber pares libres en el átomo central. Eso primero. Entonces, cuando yo tengo pares libres en el átomo central, el momento dipolar total de la molécula nunca se va a anular. ¿Mm? Es decir, si yo veo una molécula que tengo pares libres en el átomo central, ya sé que la molécula es polar. ¿Qué significa polar? Que tiene una parte positiva y una parte negativa, que las cargas están separadas. ¿Mm? En cambio, en el caso de una molécula como el dióxido de carbono, los enlaces tienen dipolos, pero si yo hago la suma vectorial, se anulan. Entonces, la molécula como un todo es no polar. Es no polar. Vos me hablaste del agua de la carga negativa en el centro. Sí, en realidad, visto gráficamente, sí, es así. Vos me estás diciendo en definitiva lo mismo. Me estás diciendo que los dipolos no se anulan, ¿sí? Cuando me decís tenemos la carga negativa en el centro. Lo que en realidad no es la respuesta que tengamos en el centro, puede que no la tengamos en el centro, ¿sí? Que la tengamos para otro lado de los átomos. Pero en definitiva, los momentos dipolares no se anulan. En cambio acá sí, porque son dos vectores iguales en la misma dirección y sentido opuesto, entonces se anulan. Entonces, esta es no polar y el agua sí es polar. ¿Se entiende, Leandro? Sí, profe, ahora sí, gracias. Bueno, Sol, me parece que dijiste algo recién o no eras vos. No, que sea bien, va. Bueno. Vamos ahora al dióxido de azufre. Vamos a ver dos ejemplos más para que sigamos tratando de ver las diferencias. Fíjense el dióxido de azufre. ¿Qué me podrían decir a priori ustedes? A ver, Leandro, dale, a ver si realmente me entendiste. Decime primero, ¿cuántas zonas de densidad electrónica tenemos acá? Esta es la estructura del Lewis, acéptame por ahora que esta es la estructura del Lewis. ¿Cuántas zonas de densidad electrónica tenemos alrededor del átomo central? Que es el azufre, porque es el átomo el único. Dos, en el caso de los dos oxígenos. ¿No? ¿Cómo? Dos. ¿Cuántas zonas? Considérame todas, ¿eh? Inclusive la del centro. O sea, el azufre también se considera. No, zona de densidad, ¿qué es una zona de densidad electrónica? Una zona de densidad electrónica es un enlace simple o doble y un par libre. Eso, así se considera una zona de densidad electrónica. Yo identifico una zona de densidad electrónica como un enlace, ya sea simple, doble o triple, o un par libre. Entonces, si yo considero todo acá, que un enlace es una zona y que un par libre es una zona, ¿cuántas zonas tengo? Tener que contar todos los enlaces y todos los electrones libres. Todo serían Sí. 2, 4, 6, 8, No, 12. alrededor del átomo central. Bien, serían entonces 5. Los 3 enlaces y los 2 libres. No, porque se considera como uno, los 2 libres. Ajá. Bien. Perdón, entonces 4. Espera, sigamos reduciendo. ¿Quién da más? Te digo que una zona es un enlace, o quién da menos, es un enlace simple, doble o triple. Y eso es una zona. Bien. ¿Qué me decís ahora? Bien. 3 entonces. 3 ahora, ¿ven? 3. Vamos. Bueno, okay. Ese es el proceso que quiero que hagan, y está muy bueno que lo ejemplifiquen. O sea, cómo nos vamos corrigiendo sobre la marcha. Tenemos 3, porque tenemos un par libre y 2 enlaces.
ya sea que sea simple, doble o triple, pero se considera una sola. Tenemos 3 zonas. Bien, si tenemos 3 zonas y tenemos un par libre, sabíamos por lo que dije recién que la molécula era un ángulo en el espacio. Esa es la geometría. Ahora bien, ¿qué dijimos para ver la polaridad de la molécula? Los enlaces ya sabemos que son polares. ¿Cuál es la polaridad de la molécula? Siempre que tenga un par libre en el átomo central, que es el azufre, dijimos que la molécula era polar. ¿Mm? Y también, como decía Leandro, los dipolos no se anulan. Los dipolos no se anulan. Porque fíjense, acá no es como en el caso del agua, porque ¿quién es el más electronegativo? El oxígeno, ¿sí? Entonces acá no es como en el caso del agua, no van hacia el átomo central, como vos, Leandro, decías recién, van hacia los oxígenos que son más electronegativos. Pero de todas maneras, como esos dipolos no están en la misma línea, no se anulan. Y aparte tengo el par libre. Entonces, ese par libre, para hacerlo más rápido mnemotécnicamente, siempre que tenga un par libre, los dipolos no se van a anular. Y la molécula va a ser polar. Y la molécula va a ser polar. ¿Mm? Es decir, si ustedes no se quieren, si yo veo un par libre, directamente, no me detengo a hacer la suma vectorial. Directamente sé que si tengo un par libre en el átomo central, la molécula es polar. ¿Mm? Para que se les haga más fácil, digamos. ¿Mm? Si yo tengo un par libre, siempre la molécula es polar. ¿Mm? Y no me detengo a ver si los dipolos se anulan o no se anulan. Cuando no tengo pares libres es cuando me preocupo, digamos, cuando trato de ver. Veamos qué pasa en el caso del metano, fíjense. El metano, de nuevo, es esa molécula. ¿Cuántas zonas de densidad electrónica tengo acá? Alrededor del carbono. A ver, Leandro, dale, con esto ya me recibo me doy por satisfecha. 4 en este caso. Tenemos 4 en este caso porque tenemos 4 enlaces. Entonces, si tenemos 4, tanto los electrones como los átomos se dirigen hacia los vértices de un tetraedro. Bien. Y esos enlaces son polares, es decir, que tienen dipolos. No tenemos pares libres, así que la molécula podría ser polar o no. Hagamos esos dipolos, representémoslo. Esos dipolos, esos vectores, tienen la parte negativa cerca del carbono, porque el carbono es más electronegativo. Pero fíjense, si yo lo veo en el plano, aunque sé que la molécula es tetraédrica, si yo lo veo en el plano, fíjense que si hago la suma vectorial de estos vectores, y si todos los enlaces son iguales, es decir, si todos estos vectores son iguales, se van a anular. Porque este de la derecha se anula con el de la izquierda, el de arriba se anula con el de abajo. Se van a anular. Y la molécula como un todo va a ser no polar. Entonces, podemos decir que cuando no tengo pares libres y todos los enlaces son exactamente iguales alrededor del átomo central, la molécula es no polar. Ahora bien, si yo a esta molécula de metano me pongo a jugar con esta molécula de metano y le saco acá un hidrógeno y le pongo un cloro y ya la transformo en otra molécula, que es el cloroformo, por ejemplo. Si yo les pongo acá un cloro, imagínense que acá en vez de tener hidrógeno tengo un cloro. Ahora, ¿cómo sería la molécula? La molécula como un todo. ¿Polar o no polar? ¿Qué les parece? Vamos, anímense. Si estamos acá para aprender, para equivocarnos y aprender. ¿Cuál es la pregunta, profe? Si yo, acá en el hidrógeno, en vez del hidrógeno, tengo un cloro. Imagínate una molécula, pero que acá tengo un cloro en vez del hidrógeno. ¿Qué es la molécula de cloroformo?
Pero si yo pongo un cloro, va a ser 0. Si yo acá tengo un cloro, este dipolo es distinto a los otros. Fíjate. Entonces sí sería polar. Entonces es polar, claro. Esa es la trampa, la pequeña trampita. Si todos los enlaces son iguales, la molécula es no polar, porque tengo todos los dipolos iguales. Pero si yo ahora te cambié un átomo y te puse un cloro o un flúor o un bromo, lo que sea, ya uno de los dipolos es distinto. Si uno de los dipolos ya es distinto, ya no se van a anular y la molécula va a ser polar. Entonces, conclusión. Cuando la molécula como un todo es no polar, cuando no tengo pares libres, y cuando todos los enlaces alrededor del átomo central son iguales. Son iguales. ¿Mm? Como en el caso del metano. O en el caso del tricloruro de carbono, por ejemplo. Si tengo enlaces distintos, ya la molécula va a ser polar porque los enlaces no se van a anular. Los dipolos de los enlaces no se van a anular. ¿Mm? Bueno, esto lo van a seguir practicando con la profe el lunes, seguramente. Seguramente porque van a avanzar y hay varios ejercicios en la guía sobre esto. Para la clase que viene, si han hecho los ejercicios de la guía y quieren que los repasemos para sacarnos las dudas, lo hacemos. Así ya les queda esto claro. Bueno, una vez que sabemos si la molécula es polar o no polar, vamos a seguir avanzando un poquito más. Bueno, esto es justamente lo que... No, bueno, acá simplemente estas dos moléculas, fíjense, son moléculas polares las dos porque tienen pares libres. Bien. Ahora vamos a seguir avanzando un poco más con un concepto. No sé si alguien está escribiendo en el chat, que me lo digan, yo no lo estoy mirando. Si hay algo antes de avanzar. No, profe. No. Bueno, no. Bueno, vamos a seguir con un concepto que... esperen, entonces soy yo la que estoy haciendo ruido. Si tengo el teléfono silenciado, no sé. Bueno. Sí, soy yo la que estoy haciendo ruido. Pero no sé cómo hacer con el teléfono que lo ¿Tiene tengo. WhatsApp abierto en la compu, profe? Tengo el WhatsApp abierto en la compu. Exactamente, tengo el WhatsApp abierto en la compu. A ver, ¿cómo hago para salir de acá un segundito para que no me molesten más? Esperen un minutito, que ya lo saco. Si puedo. Que saque todo. Sí, creo que cerré todo, así que ya está. Bueno. Perdón, me había olvidado de eso. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Cómo? Están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, pero sí, perfecto. Ahí está. Ahí les bueno. Entonces, hablando ya de la geometría molecular, vamos a pasar a otro concepto y para que entiendan por qué me pongo a hablar de esto, que es ya el último tema. ¿Por qué me pongo a hablar de esto? Porque, y después lo vamos a ir viendo detalladamente. Nosotros hasta ahora sabemos escribir la estructura de Lewis, ¿sí? Escribimos la estructura de Lewis. Por otro lado, podemos predecir la geometría molecular. Y esa teoría para predecir la geometría molecular es válida porque si la comparamos con la determinación de la geometría molecular empírica, coincide. Pero en todas estas teorías de los enlaces químicos hay algo que no coincide, hay algo que está perdido por allí y que no coincide, es en la teoría de cómo se forman los enlaces. ¿Por qué? Porque si yo me imagino un enlace, ustedes acuérdense que cuando hacíamos la estructura de Lewis, ¿qué hacíamos? Los electrones que formaban parte de los enlaces son los electrones de la capa de valencia, ¿sí? Esos electrones de la capa de valencia
como todos los electrones en el átomo, pero nosotros ahora en el enlace nos enfocamos en los de la capa de valencia, se encuentran en orbitales. Se encuentran en orbitales. Esos orbitales tienen una determinada disposición espacial. Acuérdense, los S eran esféricos, los P eran lobulares que seguían los ejes, ¿se acuerdan? El eje X, el eje Y y el eje Z, tenían una orientación espacial. Entonces, ¿qué suponen teóricamente los químicos? Lo que suponen en realidad por lógica. Si los electrones están en orbitales, cuando un átomo comparte electrones con otro átomo, esas regiones donde están los orbitales se superponen, se deben superponer o se deben solapar, ¿sí? Y así se forma el enlace. Esa es un poco la teoría de lo que es un enlace químico. Los electrones se comparten, pero esos electrones que se comparten se encuentran en orbitales, en zonas de densidad electrónica. Entonces, para que pueda haber un compartimiento, esas zonas se tienen que superponer, solapar, aproximar. Y esas zonas tienen una determinada disposición espacial. Y no siempre coincide la disposición espacial de esas zonas con lo que realmente es la geometría molecular. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de interpretar y resolver con esto que les voy a ir diciendo ahora. Poder que todo cierre, es decir, que cierre la forma y la disposición de los orbitales atómicos, que cierre con la que coincida con la geometría molecular que conocemos por la teoría y que sabemos que concuerda con lo experimental. Bien, entonces en principio yo les voy a empezar explicando cómo es esa teoría del solapamiento, que es muy simple, y después vamos a ver a dónde está ese problema que les expliqué, y vamos a ver cómo se soluciona, y ahí ya terminamos el enlace. Bueno, entonces, en principio la teoría del enlace de valencia, ¿qué nos dice? Que cómo se forma un enlace, se comparten dos electrones, entre dos átomos se comparten dos electrones. Analicemos dos moléculas muy simples, que es el hidrógeno y el flúor, donde se comparte, en las dos se comparte un par de electrones. Dos hidrógenos comparten un par de electrones, dos flúor comparten un par de electrones. Entonces, si se comparten, esos son dos átomos que comparten dos electrones. ¿Sí? El enlace sería igual, porque es un enlace simple entre esos dos electrones. En principio, muy superficialmente, sería igual. Pero sin embargo, fíjense, la longitud del enlace en el hidrógeno es mucho más chica que en el caso del flúor. Es mucho más chica que en el caso del flúor. Y esto tiene su explicación considerando que un enlace se forma por ese solapamiento de orbitales. Es decir, esto es un dato experimental. Nosotros siempre, ¿qué intentamos hacer en química? Cuando explicamos teorías, cuando explicamos teorías químicas, tratamos que, ¿para qué? ¿Para qué esas teorías? ¿Sí? Porque se nos ocurrió, estuvimos pensando y no teníamos nada que hacer. No. Esas teorías siempre tratan de explicar evidencias experimentales. Para eso se diseñan y se desarrollan las teorías, para explicar evidencias experimentales. Acá yo les planteo una evidencia experimental, y es que la longitud del enlace, es decir, la distancia entre átomo y átomo, en el caso del hidrógeno, es mucho más chica que en el caso del flúor. ¿Y por qué? Si en los dos se comparte un par de electrones. ¿Por qué? Porque depende de a dónde, en qué orbital están en esos electrones que se comparten. En el caso del hidrógeno, los electrones están en orbitales S, que son esféricos. En el caso del flúor, los electrones esos que se comparten están en orbitales P, que son lobulares. Que son lobulares. Es decir, acá, entonces, si consideramos, como les digo, esa teoría de que los enlaces se forman porque se solapan los orbitales en donde están los electrones que se comparten,
En el caso del hidrógeno se comparten electrones que están en orbitales s. En el caso del flúor, que están en orbitales p. Los orbitales s tienen distintas formas, muy distintas al orbital p. En el caso del orbital p, esos electrones pueden estar más alejados del núcleo, porque los orbitales p son un lóbulo que alrededor de ese eje, del eje X, del eje Y o del eje Z. Entonces pueden pasar más tiempo más alejados del núcleo. Y eso hace que cuando superpongo un P con un P, la distancia del enlace o la longitud del enlace es mayor que cuando superpongo un S con un S. Es decir, los electrones ocupan orbitales atómicos. Y entonces los enlaces se forman por ese solapamiento de orbitales. Y esta teoría nos explica por qué esas longitudes de enlaces son distintas, porque se están solapando orbitales distintos. Entonces, bien, esta teoría nos sirve para explicar esta evidencia experimental. Nos sirve perfectamente para explicar esta evidencia experimental. Pero cuando nos vamos a moléculas que tienen más de 2 átomos, que tienen 3 átomos o más, esta teoría de valencia muchas veces no nos permite explicar la geometría molecular. Y ya vamos a ver casos. Una duda antes de que siga. Sí. Si yo tuviera una molécula diatómica, ¿Sí? se me solapan 2 orbitales muy alejados, por ejemplo el D. Sí. ¿Tendría una longitud de enlace alta porque son, Sí. o larga sería porque son Sí. orbitales alejados, o baja porque son el mismo orbital? No, lo que depende es la forma del orbital, no el mismo orbital, es la forma del orbital. Es decir, si yo tengo un orbital como el P, donde ese electrón que voy a compartir puede estar muy alejado del núcleo, por más que sean 2 orbitales iguales, P con P, ¿sí? La longitud de enlace va a ser siempre mayor que si yo tengo un enlace S con S, ¿sí? E inclusive mayor que si tengo un enlace S con P. Y si tengo un orbital D, que inclusive es más grande que el orbital P, va a ser mayor la longitud de enlace. ¿Sí? No depende si los orbitales son iguales, sino depende de la forma del orbital. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué pregunta? Pues es que no me parece el audio. ¿Quién Soy yo, profe, preguntó? ¿Leandro? Ah, Peroto. ¿por qué no sé por qué no me parece? Ay, Peroto, profe. no sé, bueno, no importa. Está bien. Bueno. Espera, no, ¿qué dijeron que no lo escuché? Peroto, profe, no Leandro. ¡Ah! Peroto, Francisco, acá Sí. estás. Francisco. Bueno, perdón, Francisco, es que no me parece, no sé por qué no me parece quién está hablando. O no me estoy dando, o yo no me doy cuenta, no sé. Bueno. Estas cosas que las vamos a solucionar cuando nos veamos cara a cara. ¿Ustedes no lo extrañan? ¿No? ¿Están cómodos así con estas clases virtuales o extrañan la profe, presencialidad? muchísimo. Odio las clases virtuales. ¿Odias las clases virtuales? Sí. Bueno, me alegro mucho porque... Tienes razón. Tienes razón, claro, porque no caí en la cuenta que pasaron 2 años. Claro, el año pasado yo todavía podíamos comparar con los chicos. Este año con ustedes no podemos comparar. Tienes razón, qué profe, horror. no me gustan nada las clases virtuales. ¿Vos sí? Quiero volver. Quiero volver a la facultad. Dios mío, ojalá el año que viene podamos volver. Ojalá podamos hacer aunque sea un parcial presencial, que aparte son más
Siempre es más No sabe lo fácil. mucho que yo Porque sí, extraño quedarme afuera en horario de clase mirando el cielo con mis compañeros. ujú, tal cual. Era muy bueno estudiando. Ujú. Realmente Pero son sí, tonteras. hasta en las cosas más triviales uno extraña la facultad. Ujú, sí, exactamente, son tonteras, son tonteras. Que a lo mejor cuando vos estabas presencial te molestaban, pero ahora las extrañas Sí, terriblemente. Como yo tenés me la necesidad. molestaba terriblemente tener que ir a buscar el cañón, instalarlo, que no andaba el enchufe, que bueno, extraño eso, prefiero eso antes que estar acá sin verlos cara a cara. Pero bueno, va a pasar, confiemos en que falta poco, confiemos en que falta poco. Bueno, sigamos entonces. Sí, no, no, quédense tranquilos que eso se está contemplando. Es decir, este año ya clases no va a haber, o sea, este ya está definido, clases presenciales no va a haber. Puede que haya los parciales, pero seguramente sí, se va a contemplar, puede que haya, no este primero, el segundo a lo mejor, pero se va a contemplar, por supuesto, los chicos que están en su provincia porque no han vuelto. En ese caso, sí, eso ya se va a contemplar, si es que se hace el segundo parcial presencial, se va a contemplar en los chicos que no están, que están a determinada distancia. Bueno, nos van a avisar y se va a hacer un parcial especial virtual. O sea, en eso quédense tranquilos, digamos, que por lo menos este año esa situación está contemplada en la facultad. Así que bueno. Sí, sí, claro, claro que sí. Hacemos una catarsis. También podemos hacer. Ujú, así es. También podemos hacer bueno, las consultas, o sea, a mí me gusta que estemos, prendan las cámaras. Yo por ahí no los exijo porque, bueno, porque sé que, bueno, la disponibilidad de medios electrónicos por ahí no pueden, no están con el celular, o sí, como les dije, sí en el parcial sí o sí, lamentablemente en el parcial sí o sí tienen que estar con la cámara y con audio, pero por ahí en las clases no les exijo que prendan la cámara porque, bueno, porque sé que, bueno, por ahí no se puede. Pero sí, 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 ya cuando hagamos una consulta o lo que sea, nos vamos a ver las caras. Bueno, volvemos a la abstracción teórica. Bueno, estábamos en esta teoría, ¿no es cierto? La teoría de el enlace Valencia, que nos está diciendo que los orbitales se solapan cuando se forma el enlace. Pero yo les digo de que esto es válido porque me explica evidencias experimentales, pero en muchos casos de geometría molecular y sobre todo cuando tenemos más de 3 átomos, algo falla en esa teoría que no nos permite explicar la geometría. Y entonces ahí es cuando necesitamos otra teoría más. Y bueno, y vamos a ver cuál es y les prometo que es la última. Pero bueno, primero vamos a ver cuál es la falla. Sabemos que para predecir la geometría molecular nos basamos, nos basamos en la estructura de Lewis. O sea, nosotros vemos la estructura de Lewis, con esa estructura de Lewis, como les dije, recordamos la teoría esta de repulsión e inferimos la geometría molecular. Eso es lo que venimos haciendo hasta ahora. Esto nos permite predecir esa disposición espacial. Pero hay ciertas cosas que no nos permite explicar, como por ejemplo cómo se produce el enlace a través de esta superposición de orbitales. Y entonces acá vamos a ver entre estas dos, entre predecir la geometría molecular, pero no podernos explicar cómo se produce el enlace, vamos a ver cuál es la diferencia, la incompatibilidad, y la vamos a resolver, para que nos quedemos todos, digamos, tranquilos de que la teoría y la evidencia experimental coinciden. Bueno, para eso vamos a arrancar
con el amoníaco. El amoníaco, ustedes van a ver que es una molécula que desde que empezamos el enlace la venimos repitiendo, así que por favor que no les vaya a tomar el amoníaco en el parcial y no la sepan escribir, porque creo que de 10 filminas, 5 tienen el amoníaco. Entonces, vamos a volver al amoníaco. Amoníaco, acuérdense, teníamos 4 zonas de densidad electrónica, una ocupada por un par libre, por lo tanto la geometría electrónica era tetraédrica y la geometría molecular era piramidal trigonal, con el par libre arriba y los 3 átomos en la base de un triángulo. Eso es lo que vimos hasta ahora. Ahora, vamos a ver cómo se forma el enlace. ¿Cómo se forman esos enlaces? Para eso tenemos que recurrir a las configuraciones electrónicas. Hagamos la configuración electrónica del nitrógeno. Entonces, tenemos el nivel 1, en el nivel 2 tenemos 2 electrones en S y 3 electrones, en P. Estos 3 electrones en P son justamente los electrones que van a formar los 3 enlaces, ¿sí? Y después el otro par libre es el que se encuentra en S. Cuando se une con el hidrógeno tiene un electrón en S. Un electrón en S que justamente se va a compartir con los electrones que tenemos acá en P. Esto es según la teoría de cómo se forman los enlaces. Entonces, según esa teoría, ¿qué pasa? Estaría solapándose los electrones que están en S del hidrógeno, ¿sí?, con los electrones que están en P del nitrógeno. Ese sería el solapamiento. Los electrones que tengo en S del hidrógeno con los electrones que tengo en P del nitrógeno. Pero esos electrones que tengo en P del nitrógeno, esos orbitales P sabemos que se encuentran a 90 grados, ¿sí? Entonces, si yo tengo un solapamiento de esos electrones que están en P con los electrones en S del hidrógeno, ¿cómo van a ser los ángulos de enlace? ¿Cuál va a ser el valor de ese ángulo de enlace? Si los orbitales esos se encuentran a 90 grados, se solapan con los S, que son esféricos, pero ¿cómo van a ser los ángulos de enlace si los orbitales se encuentran a 90 grados? Según la teoría del solapamiento, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Tengo orbitales que se encuentran a 90 grados. Según la teoría del solapamiento, se solapan con los orbitales del hidrógeno. Pero esos orbitales, donde están estos electrones que se solapan, están a 90 grados. Entonces yo podría decir que el ángulo de enlace es de 90 grados. Porque los orbitales están cada uno a 90 grados. Si yo tengo un solapamiento PS, otro PS y otro PS, ¿sí? PS, PS y PS, tendríamos 3 solapamientos, y esos 3 solapamientos estarían a 90 grados, porque estos orbitales están a 90 grados. ¿Sí? Sería entonces la geometría, fíjense, acá están los orbitales, ¿sí? Cuando este orbital P se solape con un S, este P con otro S y este P con otro S, el ángulo de enlace sería de 90 según esta teoría. Pero sabemos que no es de 90. Sabemos que es de 107,3, según la teoría de repulsión de los pares de electrones. Y acá es donde tenemos el problema. Es decir, acá es donde tenemos lo que no nos cierra. La teoría del par de electrones, la teoría de repulsión de los electrones de capa de valencia, que me permite determinar la geometría molecular, no coincide con la teoría del solapamiento de los electrones para formar los enlaces. Es decir, no explica la formación de los enlaces, ¿sí? Me predice bien la geometría molecular, pero no explica cómo se forma el enlace. Porque según esta teoría, el enlace debería ser de 90, y no es de 90. Porque también esto lo respalda la experiencia, ¿no? Las evidencias experimentales. Entonces acá
hay un problema, en realidad no es un problema de la molécula, porque la molécula es piramidal triangular. Hay un problema de que no nos ponemos de acuerdo en las teorías, que no coinciden las teorías. ¿Mm? Vamos a ver cómo resolvemos eso. Bueno, para resolver eso, hay una teoría, o sea, se ha ideado una teoría que parece complicada, pero no es tan complicada, porque simplemente se basa en lo que ya existe en la naturaleza, que es la hibridación, es lo híbrido. Olvidándonos de la química. ¿Han escuchado ustedes hablar de esta palabra híbrido? ¿Qué es un híbrido? ¿Qué les parece que es un híbrido? Más allá de la química, en la vida común y cotidiana, ¿qué es un híbrido? ¿Qué es Es híbrido Tiene algo, para ustedes? propiedades de algo que dos toma dos tipos de cosas. claro, que toma características de dos cosas diferentes y se combinan en Ujú, una sola. ujú. Es decir, es una mezcla, digamos. Por ejemplo, las semillas híbridas, las frutas híbridas, ¿saben? Por ejemplo, hay ¿qué frutas híbridas? No me acuerdo ahora. Una que es la lima, creo, la límida, por ir a algo así, la lima es un híbrido ¿entre qué? Entre la naranja y el limón, puede ser, porque sí que es un híbrido. Y bueno, y de tanjarina hay otra que creo que es un híbrido entre naranja y mandarina. Bueno, tengo hambre, por eso estoy pensando en eso. Pero bueno, el otro día me dije, ¿cómo? Exactamente. Y el otro día me dijeron en otro curso eh, los motores híbridos, por ejemplo, para ir a algo más tecnológico, porque hay motores que funcionan o con dos tipos de combustible o que funcionan a electricidad y a combustible, entonces se llaman motores híbridos. Les cuento que yo no lo sabía, me lo explicaron ellos. No sé si fue en un curso de ingeniería mecánica, vieron que siempre con los docentes vamos aprendiendo de las distintas especialidades. Que existen estos motores híbridos. Bueno, es eso, es una mezcla, es decir, es una mezcla. Así como entonces tenemos las frutas híbridas, los animales híbridos, los motores híbridos, también tenemos los orbitales híbridos. ¿Y qué es los orbitales híbridos? Es una mezcla de orbitales atómicos puros, no equivalentes, o sea, distintos, para formar otros orbitales que se denominan orbitales híbridos. Como les digo, es una teoría, es un concepto que trata de explicar una evidencia experimental. Es un concepto, a alguien se le ocurrió, digamos. No es una realidad, es un concepto. Entonces, a alguien se le ocurrió que si nosotros mezclábamos, podríamos explicar esta geometría molecular, mejor dicho, la teoría del solapamiento de los orbitales, podría explicar la geometría molecular, pero si incorporamos un concepto de orbitales híbridos, que es la mezcla de orbitales. Entonces yo mezclo orbitales distintos y formo nuevos orbitales que son híbridos, que tienen otra forma y también otra orientación espacial. Entonces, cuando mezclo dos orbitales híbridos que no son equivalentes, como los S con los P, genero estos orbitales híbridos que tienen forma distinta y orientación distinta, como les digo. El número de orbitales híbridos que obtengo es igual al número de orbitales que participan. ¿Qué quiero decir? Si mezclo un S con un P, voy a obtener dos orbitales híbridos, que van a ser los SP. Si mezclo un S con dos P, voy a obtener tres híbridos. Y si mezclo un S con 3P, voy a tener voy a tener cuatro híbridos. Y hasta ahí vamos a ver nosotros. Entonces, ahora, ¿cómo se va a formar el enlace? Recalculando esta teoría, ¿cómo se va a formar el enlace? Por superposición de orbitales, sigue siendo por superposición de orbitales, pero por superposición de orbitales híbridos con otros orbitales híbridos, de orbitales híbridos con orbitales atómicos puros. Es decir,
Seguimos diciendo que los enlaces covalentes se forman por superposición de orbitales, pero ahora pueden ser por superposición de orbitales puros o por superposición de orbitales híbridos o de híbridos con puros. Entonces, ¿cómo vamos a formar los orbitales? Vamos a analizar el caso del metano. Vamos a ver qué pasa en el metano y cuáles son los orbitales híbridos que puede haber en el metano, y después vamos a ver otros elementos, otros compuestos también. Volvemos de nuevo. Para tratar de hacer el enlace, primero voy a hacer la configuración del carbono, donde tengo 2 electrones en el nivel 1, después tengo 2 en S, en el último nivel 2 en S y 2 en P. Lo primero que tenemos que resolver acá es algo que no tiene que ver con la teoría del solapamiento, sino que tiene que ver con la configuración electrónica. Y fíjense que yo les digo que el metano puede compartir 4 electrones. De hecho, para que se forme la molécula del metano, que sabemos que es carbono, hidrógeno 4, es el gas, si no les he dicho, es el gas natural. Para que se forme esa molécula de metano, donde el carbono se une con 4 hidrógenos, necesito compartir 4 electrones. Y si yo veo en primera instancia la configuración acá del carbono, yo digo que tengo 2 electrones en S y 2 en P. O sea que no podría compartir 4, sino que podría compartir 2. Bueno, pero ¿qué pasa? Pasa que tengo un orbital P vacío. Entonces, al tener un orbital P vacío, tengo lugar para que un electrón de S se acomode en este orbital P vacío y ahí tener 4 electrones para compartir. Pero de todas maneras, fíjense, si esto ocurre, es decir, este salto, este acomodamiento de los electrones, para tener 4, sigo teniendo 1 en S y 3 en P. O sea que los enlaces, si se formaran por superposición de estos orbitales puros, seguirían estando a 90 grados, porque estos orbitales P están a 90 grados. Y sabemos que en la molécula de metano tenemos 4 enlaces que son exactamente iguales y que están orientados hacia los vértices de un tetraedro. Entonces, para resolver con la teoría, esa evidencia experimental para resolver con la teoría, es que inventamos, entre comillas, creamos, mezclando un orbital S con 3p, 4 orbitales iguales, que son los llamados sp3. Es decir, mezclamos mezclamos un S con 3p y tenemos 4 orbitales sp3. Porque mezclamos 1 y 3, entonces tenemos 4 orbitales de sp3. Esos 4 orbitales de sp3 tienen una forma distinta a S y a P, y también una orientación distinta. Y la orientación es justamente en ángulos de 109 grados hacia los vértices de un tetraedro. A ver si lo tenemos acá. Acá está, ¿ven? Mezclamos un S con este P, y tengo este híbrido sp3, mezclo un S con estos 3P, y obtengo estos 4, que quise hacerles la formita, por eso les dice este con este, porque en realidad, fíjense que la formita es como de un SP, tiene un poco de esférico y tiene un poco de lobular, si ven la forma. Tiene un poco de los dos, como justamente hablábamos de lo híbrido, que tiene características de dos especies, de 2 motores, de 2 frutas, de 2 animales. ¿Sí? Tiene características de S y de P. Pero cuando mezclo un S con los 3P, obtengo 4 orbitales sp3, que son iguales, y que están orientados hacia los vértices de un tetraedro. Entonces, ahora sí, si están orientados hacia los vértices, perdón, estábamos en el metano y ahora pasamos al amoníaco, así que voy a volver para atrás. Si están orientados hacia los vértices de un tetraedro, ¿qué va a pasar?
que voy a tener el carbono en el centro, con sus 4 orbitales sp3 hacia los vértices de un tetraedro, que se van a solapar con el S del hidrógeno, que se van a solapar con el S del hidrógeno. Estos 4 sp3 se encuentran hacia los vértices de un tetraedro, y se solapan. Ahora sí, el solapamiento no es PS, sino que el solapamiento es sp3S. El solapamiento acá es sp3S. Y eso explica que los ángulos de enlace son de 109 grados y que la geometría molecular es tetraédrica. Sigo con el concepto de solapamiento de enlace, solapamiento de orbitales, perdón, pero introduje el concepto de los orbitales híbridos. Entonces ahí puedo solucionar. Y la teoría del solapamiento de enlaces, solapamiento de orbitales, va ahora a no crear ningún ruido con la teoría que me permite determinar la geometría molecular. Bueno, lo mismo que pasa en el metano, pasa por ejemplo en el famoso amoníaco. Bien que de cada 2 filminas una tiene el amoníaco. El famoso amoníaco. ¿En dónde? La teoría de repulsión de pares electrónicos me dice que es piramidal trigonal, pero de nuevo, si yo mezclo, esa es la predicción del ángulo de enlace, como en el caso del metano. Fíjense, acá lo tenemos el metano. Pero ¿qué pasa en el nitrógeno? Como tenemos el par libre, acuérdense que estos ángulos se achican. Ahora, tanto en el caso del amoníaco como en el caso del metano, fíjense, acá está hecho está dibujado el solapamiento que yo les quería dibujar. Fíjense en el caso del metano. Tengo el sp3 solapado con el S del hidrógeno, ¿sí? Y tenemos esta estructura tetraédrica. En el caso del amoníaco a la izquierda pasa lo mismo, solo que uno de esos sp3, ¿por qué pasa lo mismo? Porque tengo 4 zonas. Porque tengo 4 zonas, y estas 4 zonas, siempre que tengo 4 zonas alrededor del átomo central, la hibridación es sp3, ¿sí? Porque tengo que mezclar 4 orbitales. Déjenme ver. Bueno, no, pensé que tenía otra cosa antes. Entonces, sigo teniendo estos orbitales sp3, ¿dónde? En el caso del amoníaco, 3 se solapan con el hidrógeno, pero 1 alberga ese par libre. Pero sigo mezclando, como en el amoníaco, en el nitrógeno también tengo 4 zonas, tengo 4 tipos de orbitales, sigo mezclando esos 4 orbitales. Y en uno queda el par libre. Entonces, conclusión, siempre que tengo 4 zonas alrededor del átomo central, ya sea en el carbono, ya sea en el grupo del nitrógeno, o también en el grupo del oxígeno, siempre que tengo 4 zonas alrededor del átomo central, mezclo 4 orbitales y la hibridación es sp3. Eso sí, anótenlo entonces. 4 zonas, en ese cuadrito que tenían para las 4 zonas, ¿cuál era la geometría electrónica y molecular? Agréguenle hibridación sp3. Veamos ahora qué pasa con otro compuesto. Vimos el carbono, vimos el metano, vimos el amoníaco. Veamos qué pasa con otro compuesto como es, por ejemplo, el cloruro de berilio. Que ya sabemos, según la estructura de Lewis, según la teoría de repulsión de pares electrónicos, que el berilio es lineal. El berilio es lineal. Pero analicemos el enlace, analicemos el solapamiento en los enlaces. Veamos cómo es el berilio. Fíjense, capa 1, 2 electrones, nivel 2 tiene 2 electrones en S. Pero sabemos que el cloruro de berilio forma 2 enlaces, o sea que debe compartir esos 2 electrones. Entonces, ¿cómo hacemos para que comparta 2 electrones? Bueno, ese segundo electrón que está en S se puede acomodar en P. De manera de compartir
2 electrones. Pero fíjense que esos electrones están uno en S y uno en P. Entonces, el solapamiento me daría lugar a enlaces distintos. ¿Por qué? Los que se solapan del cloro son los P. Tendría, si solapo con S del berilio, tendría un enlace SP, y si solapo acá con el P del berilio, tendría PP. Es decir, tendría solapamientos distintos. Experimentalmente, esos enlaces son iguales. Entonces, nuevamente, necesito la hibridación y mezclar un S y un P para dar 2 orbitales SP. Esos 2 orbitales SP, ahora no está uno a lo largo de un eje y el otro es esférico, sino que son 2 iguales, para poder formar 2 enlaces iguales, y que tienen, mezclo un S con un P, tienen la forma de S, la mezcla de S y de P, y esos 2 orbitales SP se dirigen hacia extremos opuestos de una línea recta. Con lo cual, por solapamiento, este es el berilio, el rosita es el orbital SP, el otro orbital SP, que por solapamiento del orbital P del cloro, porque esos electrones que se comparten del cloro están en orbitales P, tengo el enlace. Y esto me justifica también que la geometría es lineal. Es decir, la teoría del solapamiento no me coincide con la geometría. ¿Por qué? Porque cree esos orbitales híbridos SP. Entonces, agréguenlo a su tabla. Cuando mezclo un orbital S con un orbital P, tengo 2 orbitales SP. Y siempre que la molécula es lineal, la hibridación va a ser SP. Siempre que la molécula es lineal, la hibridación va a ser SP. Bueno, y ahora, no sé qué pasa. Ah, perdón, sí. Ahora vamos a otro ejemplo que es en el caso del grupo 3, cuando tengo 3 zonas de densidad electrónica, como ocurre en el grupo del boro, el aluminio, el galio, y es el último caso que vamos a ver y después resumimos todo. ¿Qué pasa cuando el boro se enlaza con el flúor para generar 3 enlaces, ¿sí? Para dar el trifluoruro de boro? Si ven el boro en la tabla periódica, pertenece al grupo 3, tiene 3 electrones en el último nivel, tiene 3 electrones que pueden formar estos enlaces, y como tenemos 3 electrones, tenemos 3 zonas de densidad electrónica, la molécula, acuérdense, con 3 zonas era trigonal plana, es decir, los enlaces se dirigían hacia los vértices de un triángulo, formando ángulos de 120 grados. Si vemos la configuración electrónica para el boro, tenemos 2 electrones en S en el primer nivel, después tengo 2 en S acá y 1 en P. Pero de nuevo, sabemos que en el trifluoruro de boro, el boro forma 3 enlaces. Entonces, nuevamente, estos orbitales P pueden acomodar un electrón de S para tener 3 electrones para compartir. Pero de todas maneras, estos 3 electrones están en orbitales distintos. Entonces, si están en orbitales distintos, formarían enlaces distintos. Y aparte, como estos P están a 90 grados, los enlaces serían de 90 y 920. Eso me diría la antigua teoría del solapamiento sin considerar la hibridación. Entonces, para resolver nuevamente este problema, aplicamos el concepto de hibridación. Y si mezclamos un orbital S con 2 orbitales P, vamos a tener un S con 2P, tenemos 3 orbitales sp2, y esos 3 orbitales sp2 son distinta forma, ¿sí? Distinto de S, distinto de P, y a su vez distinta orientación. Se orientan hacia los vértices de un triángulo. Y al orientarse hacia los vértices de un triángulo, cuando yo aplico la teoría del solapamiento y solapo con el orbital P
el flúor, que es donde se encuentra el electrón en el último nivel, la geometría termina siendo triangular plana. ¿Por qué? Porque estos orbitales están dirigidos hacia los vértices de un triángulo en el plano. Y entonces, para completar el cuadro, siempre que tengo en la molécula 3 zonas de densidad electrónica alrededor del átomo central, la hibridación va a ser sp2, siempre. Y esos orbitales sp2 se dirigen hacia los vértices de un triángulo en el plano. Entonces, resumiendo, ¿qué tenemos que hacer? A ver, si ya acá están mareados, volvamos a encontrar la punta del ovillo. ¿Qué tenemos que hacer primero? Si yo les doy una molécula, digo, bueno, a ver, analicen todo de esta molécula, todo lo que puedan. Lo primero que van a hacer es dibujar la estructura del enlace, es ver cómo es el enlace primero. Si es iónico, si es polar. Si es iónico, si es covalente. Si es covalente, si es polar o no polar. Determinan eso, hacen la estructura del enlace. Si la molécula es iónica, perdón, si el compuesto es iónico, porque los compuestos iónicos no tienen molécula. Si el compuesto es iónico, listo. Ahí quedó. No pueden hacer nada más. Ahí quedó. Pasan al próximo ejercicio. Si la molécula tiene enlaces covalentes, tienen que seguir analizando. ¿Y qué van a seguir analizando? Bueno, primero la geometría. A ver cómo es la molécula. Después la polaridad, para ver si tienen pares, si la polaridad, o sea, si la molécula es no polar o si es polar como un todo. Después la hibridación. Para ver la hibridación, de nuevo, volvemos a ver cuántas zonas de densidad electrónica tenemos alrededor del átomo central. Es decir, cuántos pares de electrones tenemos y cuántos átomos tenemos unidos al átomo central. Entonces, de nuevo, si tengo 2 zonas, la hibridación va a ser sp, como en el cloro de berilio. Si tengo 3 zonas, es sp2, como en el trifluoruro de boro. O tricloruro de boro, o tribromuro de boro, o trifluoruro de aluminio, tricloro de aluminio, tricloruro de bromo. Es decir, todos los del grupo del boro, con los halógenos. Si tengo 4 zonas, la hibridación va a ser sp3. Como es en el caso del grupo 4, es decir, el grupo del metano, del grupo 5, como el grupo del nitrógeno, y del grupo 6, como el grupo del oxígeno. La hibridación es sp3. Ya verán si la geometría molecular es tetraédrica, es piramidal o es angular. Pero cuando tengo 4 zonas, la hibridación es sp3. Y esto es todo, es decir, hasta acá llegamos. Este 5 y este 6 de nuevo lo tachan. Llegamos hasta acá, vamos a ver hasta la hibridación sp3. Y esto es lo último que vemos de enlace. Hacemos acá un pequeño resumito, siempre con 2, 3, 4. Fíjense, cuando tenemos mezclamos un S con un P, tenemos los SP, que son 2, y que me dan esa geometría molecular lineal, molecular o disposición de electrones lineal. Cuando mezclamos un S con 2P, el orbital es sp2, son 3, y me va a dar lugar a esta geometría electrónica trigonal plana. Es decir, la disposición de estos orbitales, como de los electrones, porque los electrones están en esos orbitales, es trigonal plana. Cuando mezclo un S con 3P, obtengo los orbitales sp3, que son 4, y la disposición va a ser tetraédrica. Porque la disposición de los electrones también es tetraédrica. Y la geometría electrónica va a ser tetraédrica. Bueno, 5 y 6, como saben, no lo vemos, y esto que sigue acá tampoco lo vemos. O sea que termina el enlace acá. Acá hagan la raya final en esta filmina. Acá termina enlace. Bueno, quizás, ¿qué hora es? Son muchos conceptos. Traten de madurarlos para la clase que viene, si pueden.
y la duda que tengan la sacamos como siempre al comienzo de la clase. No sé si tienen alguna duda ahora o tienen tal ensalada que no pueden pronunciar ninguna duda. Profe, Sí, tengo una ensalada rusa bastante linda, pero ¿puedo volver a explicar la tabla esta? ¿Qué significa cada tabla, cada columna, digo? dale. Esta tabla lo que me da es el resumen de las hibridaciones posibles. Y no hay mucho más. Es que si yo mezclo un orbital S con un P, y esta mezcla siempre ocurre cuando tengo una geometría lineal, es decir, cuando tengo dos zonas de densidad electrónica. Si yo mezclo un orbital S con un P, voy a obtener dos orbitales, que son los llamados SP. Y cuando tengo esos dos orbitales, que son los llamados SP, esos dos orbitales se dirigen a lo largo de una línea recta. Y eso da lugar a esa disposición lineal y a esa geometría electrónica finalmente lineal. Porque acá faltaría que le agreguen dos zonas de densidad electrónica. Acá podríamos escribirle dos zonas de densidad electrónica. Si quieren... No, esperen, quería hacer otra cosa. Quería acá, bueno, pero no sé si lo voy a poder hacer ahora, pero bueno, quería escribirle justamente acá. Dos zonas de densidad electrónica. Cuando mezclo un orbital S con 2p, ¿y cuándo voy a mezclar un orbital S con 2p? Cuando tengo tres zonas de densidad electrónica en el átomo central. Cuando mezclo un orbital S con 2p, voy a obtener tres orbitales sp2, ¿sí? Cuando tengo tres orbitales sp2, la disposición es hacia los vértices de un triángulo, lo que me va a dar la geometría electrónica trigonal plana. Y luego, y esto siempre ocurre cuando tengo tres zonas de densidad electrónica. Siempre ocurre cuando tengo acá tres zonas de densidad electrónica que pueden escribir ahí. Tres zonas de densidad electrónica. Cuando ahora tengo cuatro zonas de densidad electrónica, lo que mezclo es un orbital S con 3p. ¿Sí? Entonces obtengo los orbitales sp3 que son 4. ¿Sí? Y la disposición es hacia los vértices de un tetraedro. Esto me da esa geometría electrónica tetraédrica, cuando tengo cuatro zonas de densidad electrónica. Y son las tres únicas posibilidades que nosotros vamos a ver. ¿Se aclara un poquito, Benjamín? Sí, profe. No soy Benjamín, ¿sí? Pero sí. Ay, no soy Benjamín. ¿Quién era entonces? A ver. Soy Francisco, de nuevo. Soy Francisco de nuevo. Entonces no sé por qué me aparece... Somos los dos boludos. Ahí estoy viendo a Benjamín. Bueno, dale. Bueno, perfecto. Entonces, a ver, seguimos. ¿Está entendido entonces? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Me parece que no, profe. Bueno, eso estaría. Bueno, ya estaría. Bueno, entonces, vamos a tratar de digerir estos conceptos. Vamos a tratar de digerir estos conceptos para la próxima clase. Y bueno, y cualquier duda lo consultamos. De todas maneras, esto también lo van a hacer también lo van a hacer con la profe, ¿sí? Bueno. La clase que viene vamos a empezar con fuerzas intermoleculares. La clase que viene vamos a empezar con fuerzas intermoleculares. Y ya vamos a terminar, digamos. Pero sería importante si pueden darle una leída a esto. ¿Por qué? Porque las fuerzas intermoleculares dependen, pero dependen estrechamente de la geometría molecular y de la polaridad de la molécula. Entonces necesito que sepan cuál es la geometría molecular y la polaridad de la molécula para que podamos, no tanto libridación, ¿sí? No tanto libridación, soy sincera, no tanto libridación, pero sí
saber cuál es la geometría molecular y cuál es la polaridad de la molécula es fundamental para que puedan entender fuerzas intermoleculares. Entonces, bueno, ya pueden resolver el cuestionario de orientación. A ver hasta dónde. Pueden resolver el cuestionario de orientación, les diría que de la página 54 hasta el punto 7. Hasta el punto 7 ya lo pueden hacer. Nos quedaría solamente el punto 8 de lo que son las preguntas de orientación. Y con respecto a los ejercicios, sí, también pueden hacer hasta el ejercicio, a ver, hasta el ejercicio 15. Hasta el ejercicio 15 también pueden hacer. Seguramente harán algo con la profe, pero ustedes ya con el teórico que les di, hasta el ejercicio 15 lo pueden hacer. Bueno, nada más entonces, nos vemos la próxima clase. Bueno, Bueno, profe, Samuel, nos Nos gracias por la vemos. clase. Buen fin de semana. Buen fin de. Chao, chao. No, profe, gracias. Igualmente. Chao, chao.